titulado, lo estuve hablando hace mucho tiempo y sentí que era el momento de compartirlos con ustedes en este día. Y el tema tiene que ver con la expiación. Y para ello vamos a buscar en el libro de Hebreos. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 18. Hebreos capítulo 2, del 5 al 18. ¿Lo tenemos? Bien, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Porque no sujetó, perdón un momento hermanos, me equivoqué, capítulo 2, sí, estamos bien. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó a todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento, de la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, perdón hermano, tengo problemas con el gafas. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Seguimos. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios añada bendición a su palabra. Bien, si tenemos que darle un título a este tema, quiero hablar sobre la expiación. Ustedes dirán, ¿con qué se come eso? ¿Y eso qué significa? Es un término que aparece en muchas ocasiones en la Biblia, expiación. Es posible que la mayoría de los que están aquí no entiendan ese término. Pero esta palabra tiene un significado tan importante que si nosotros llegamos a comprenderlo, será mucho más fácil entender por qué Dios nos amó tanto. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida. En ese texto bíblico, en ese versículo 16, se resume el misterio más grande del amor de Dios por la humanidad. Pero, ¿cómo Dios podía lograr? ¿Cómo
Dios podía lograr que la humanidad se volviera a Él. El hombre no era capaz. El hombre estaba condenado. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Luego en el capítulo 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. No había esperanza. Él luego dice, no hay justo, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. De manera entonces que la condición del ser humano era una condición de no esperanza. Esto es muy importante que lo entendamos. Es muy importante que lo entendamos. Porque si nosotros no entendemos el sentido de la salvación y de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, será muy difícil que nosotros tengamos motivaciones correctas para vivir un cristianismo conforme a la palabra de Dios. Vamos a vivir entonces un cristianismo de obras. Y la palabra de Dios dice que no somos salvos por obra, sino por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Y de aquí entonces se desprende el tema que quiero desarrollar. La expiación. Si tenemos que dar un significado a este término, le llamaríamos propiciación, redención, entrega, reconciliar, apaciguar, aquietar. Hombre, hay muchos sinónimos y muchos términos que definen esta palabra expiación. Pero digamos propiciación, redención. Por eso decimos que Cristo es nuestro Redentor. Pero vamos a ahondar un poquito más. No quiero tomar mucho tiempo en este tema, pero vamos a ahondar en el poco tiempo que tengo. La expiación era un tipo de ofrenda que tenía que ver con la paga de un pecado cometido voluntaria o involuntariamente, cometido por alguna persona, por el pueblo o por alguien. Y entonces esa persona que había cometido ese pecado, voluntario, repito, o involuntariamente, él tenía que restituir aquello que había hecho. Tenía que restituirlo. Y eso se hacía por medio del sacerdote, el sumo sacerdote. Si por ejemplo yo le hacía algo ofendía a mi hermano Irving y le pisé los zapatos y por pisárselo se lo dañé. Yo digo, Irving, perdóname, la verdad que no fue mi intención. Pero si yo no te lo restituyo, es como si nada. ¿Me explico? Usted me dice, pastor, lo perdono, pero cómprame un zapato nuevo. 2. Eso en otras palabras es expiación, es restituir. Es decir, pido perdón, pero yo tengo que restituir el mal que hice. Muchos de nosotros cometemos errores y hacemos cosas que muchas veces no le agradan a Dios, incluyéndome a mí mismo. Pero no es suficiente el perdón, también tiene que existir la restitución. Significa entonces que no era suficiente el perdonar un acto que la humanidad por medio de Adán y Eva habían cometido. No era suficiente. De perdonar, Dios lo había hecho. Cosa que luego lo hizo, lógicamente. Pero el perdonar por perdonar, Dios lo podía haber hecho. Pero no era suficiente. Era necesario que existiera restitución. Era necesario algo más. Jesucristo es nuestra expiación. Usted y yo no merecíamos estar aquí. No merecíamos el amor de Dios. Nosotros merecíamos la condenación eterna. No era suficiente llegar a Dios y decirle, perdóname, bajo las condiciones en las que el hombre estaba viviendo en el momento.
Era necesario el perdón, pero también era necesario la restitución. De manera que Cristo tiene que convertirse en ese sacrificio para apaciguar esa ira que estaba en Dios contra la humanidad. Dios está airado con la humanidad. ¿Cuántos lo sabían? Amén. Pero entonces Dios no ama a la humanidad. Sí, Dios ama a los hombres. Dios ama a los hombres. Lo dije hace un momento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo. Pero el hecho de que Él nos ame no significa que Dios no esté airado. Porque sobre cada persona que no conoce a Jesucristo está un juicio. Hay un juicio sobre la persona. Y en el momento que un individuo muere en su pecado, sin arrepentirse, mire, por más obras, por más cosas buenas que él pueda hacer, su alma va al infierno. Va al infierno. Por eso que las buenas obras no salvan a nadie. Hay cristianos que piensan que porque hacen buenas obras, porque hacen esto, porque hacen aquello, hacen lo otro, van a entrar al cielo. Y mire, queridos hermanos, ya ustedes lo saben, lo he dicho muchas veces, no se puede entrar al cielo por buenas obras. Al cielo y a la salvación que solamente Dios nos puede dar, la podemos accesar o la podemos recibir por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Solamente por medio de la persona de Jesucristo. ¿Que las obras son malas? No, señores, no son malas. Las obras simplemente son el producto de una persona que ha tenido un encuentro genuino con Jesucristo. Amén. Así que en la antigüedad, en el tiempo de los hebreos, la expiación era un tipo de ofrenda que tenía que ver con la paga de un pecado cometido voluntaria o involuntariamente. Entonces, esa figura ellos la toman y la aplicamos para el tiempo que estamos. Jesucristo, y voy a quizás adelantarme un poco, Jesucristo es esa ofrenda que paga el pecado por el hombre. ¿Sabía usted que Jesucristo fue la mayor ofrenda que Dios entregó? Ahora, ¿qué connotación también tiene la palabra expiación? Cubrir, reconciliar, apaciguar, limpiar. Este verbo aparece 100 veces en la Biblia, pero el significado principal sería o puede ser cubrir. Expiación significa cubrir algo. Cubrir algo. Por eso, miren, hermano, es importante que entienda lo que voy a decir. Es muy importante. Cuando usted aceptó a Cristo, sus pecados fueron limpiados. Bueno, creo que lo decimos mal. Su vida fue limpia de todo pecado. Y Dios, a través del sacrificio de su Hijo, lo justifica. Amén. Y Cristo, a través de su persona, Él se ofrece como ofrenda y expía nuestros pecados. Pero, como decía, uno de los términos es cubrir. Cubrir. Porque nos preguntamos, bien, si Cristo me limpió de mis pecados y ya yo soy santo y soy libre, ¿por qué yo continúo teniendo lucha en esta vida? ¿Por qué yo tengo lucha con la carne? Tengo lucha con mi carácter. Tengo lucha con esto, con lo otro. Si ya Cristo expió mis pecados y ya yo no soy culpable. No eres culpable, pero nadie te libra de tu naturaleza. Nadie te libra de tu naturaleza pecaminosa. Dice que seremos como Él cuando nuestros pies dejen de pisar esta tierra. Mientras tanto, vamos a tener conflictos y lucha en esta vida.
Lo que Cristo hizo a través del sacrificio fue cubrir, fue imputarnos, fue poner en nosotros, hermano mío, su justicia. Él tomó algo y así vino. Y Dios ve eso. Dios no ve nuestro pecado, Dios ve la justicia de Cristo. Pero la naturaleza pecaminosa todavía sigue allí. Solamente está, ¿qué? ¿Está qué? Exacto. Entonces, ese es el concepto de la expiación. Es cubrir. No es quitar, es cubrir. Es como decir, aplacar la ira. Mire, cuando usted acepta a Cristo, la ira de Dios se aplaca. Amén. Se aplaca. ¿Y cuánto de lo que estamos aquí no hemos pecado contra Dios? ¿Sí o no? Incluyéndome a mí mismo. Y si viviéramos en el tiempo del Antiguo Testamento, ninguno de los que estamos aquí estaríamos consumidos a fuego por parte de Dios. Pero ahora, bendito sea Jesucristo, que a través de su sacrificio en la cruz, Él expía nuestros pecados. No expiar, no, expiar. Él, todo aquel, mire, esto es bueno, esto es interesante, esto es glorioso. Es decir, todo aquel que cree en Él, dice la Biblia, si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él es el Señor y confesares con tu boca, dice, serás salvo. Es decir, la ira de Dios es quitada porque la justicia de Cristo te es imputada a ti. Cristo te pone la justicia. Y ya Dios no ve tu pecado, sino que ve la justicia que Cristo es. Por eso tenemos que mantenernos protegidos bajo esa justicia. Mantenernos bajo esa justicia de Dios. Porque en el momento que usted y yo nos alejamos de la justicia de Dios, entonces, hermano, estamos en gravísimos problemas. Hay un pasaje en la Biblia, no lo anoté, pero está en el Antiguo Testamento, si no me equivoco, en el libro de Levítico. Y habla del vengador. ¿Han leído ese pasaje bíblico? Se lo resumo. Cuando una persona mataba a alguien accidentalmente, no voluntariamente, accidentalmente, había una ciudad que se llamaba la ciudad del refugio. Y esa persona que mató involuntariamente era sacada del pueblo, de la tribu que perteneciera, y llevada a esta ciudad y tenía que mantenerse allá durante ¿cuántos años? 20 años. 20 años. Y existía una figura del vengador. Y este era un personaje que si encontraba a esa persona que mató a alguien involuntariamente, si lo encontraba fuera de la ciudad de refugio, lo mataba. Y se vengaba y vengaba la sangre de que él involuntariamente había matado. Pero mientras que él se encontrase en esa ciudad de refugio, nada podía acontecer. Y a menos que el sacerdote del momento muriese, él podía regresar. Pero a menos que el sacerdote no muriese, tenía que permanecer 20 años y luego entonces podía regresar. Esto nos habla de que nosotros, cuando aceptamos a Cristo, nosotros, hermanos míos, aleluya, se nos imputó la justicia de Dios. Dios nos perdonó. Pero anda uno por ahí afuera que se llama Satanás, que es el vengador. El diablo anda bravo con nosotros. Y al primero que encuentra fuera de la cobertura de Dios, se los carga, hermanos. ¿Me estoy explicando? ¿Seguro? No, porque yo tampoco entiendo. No sé, expiación es cubrir, reconciliar, apaciguar, limpiar. Este verbo aparece 100 veces, como dije, pero el significado principal sería
o puede ser cubrir, la palabra hebrea kippur, expiación, y de allí también viene la palabra hebrea Yom Kippur, ¿verdad? Día de la expiación. Hubo hubo un día que los judíos celebraron esta fiesta por una situación que se dio en Israel, pero no vamos a entrar en esos detalles ahora. Y entonces allí en la Biblia utilizan entonces el día de la expiación, el día del cubrimiento, el día del perdón. Nosotros tenemos nuestro Yom Kippur, amén, porque Cristo es nuestra expiación. Teniendo eso claro, procedo al otro punto. ¿Qué significado relevante toma para la iglesia? Primero, Cristo es nuestra ofrenda de expiación. Amén. Vámonos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Mire lo que dice la palabra. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Clarito? Vamos a leerlo nuevamente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. La única manera que Cristo podía, hermano mío, realmente expiar los pecados de los hombres era que Él se identificase con nosotros. Era la única manera. Yo quiero dejar bien claro esta figura, queridos hermanos. Nosotros no merecíamos ni merecemos estar aquí. Yo no merezco estar aquí en este lugar ahorita. Pero, por el sacrificio de Cristo, Él tomó el lugar de nosotros. Lo que usted y yo no podíamos hacer, lo hizo Él. Usted y yo deberíamos estar en esta cruz, clavados. Así, hermano. Ese debería ser nuestro lugar. Ese debería ser nuestro lugar. Pero mire usted que inclusive muchos de nosotros estamos caminando en el Señor, en los caminos del Señor, y no queremos cargar nuestra cruz, ni siquiera la queremos cargar. Imagínense, menos van a querer crucificarse. Dios lo sabía. Sabía que el hombre no podía llevar esa carga. Y Cristo tiene que tomar ese lugar. Él tuvo que ser como uno de nosotros. Oye, hermano, estoy hablándole de cosas muy elementales, pero que son necesarias. La expiación significa que Cristo tuvo que tomar el lugar nuestro. Cristo se ofreció en ofrenda. Cristo, lo repito, es la mayor ofrenda que todo ser humano haya podido hacer. El comportamiento de nosotros dependerá, el buen comportamiento de nosotros dependerá en la medida como nosotros comprendamos este mensaje de la expiación. Si usted y yo no lo entendemos, vamos a vivir un cristianismo mediocre. Un cristianismo sensacionalista. Vamos a vivir un cristianismo almático, que depende de las emociones y de los sentimientos. Pero cuando somos conscientes de lo que Él hizo por nosotros, así nos vamos a proyectar. Mire, para mí dice mucho cómo un cristiano se proyecta. Eso dice mucho. Un cristiano que ha tenido una experiencia genuina con Dios, un cristiano que ha comprendido que Cristo
cubrió nuestros pecados para imputarnos su justicia, se proyecta y actúa conforme a la justicia de Dios. Por eso que yo no puedo entender cómo pueden existir cristianos injustos. Porque de mí, hermanos, de usted no puede salir nada bueno. Pero todo lo bueno que sale de nosotros es en función a la justicia de Dios que nos fue imputada. Pero no sale de nosotros. Porque la Biblia no puede mentir ni se puede contradecir. El Señor dice que no hay justo, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Entonces, eso bueno que sale de usted es de la justicia de Dios, que le fue imputada en el momento que usted aceptó a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Esta clase de mensajes no le saca bien a nadie, pero bueno, gloria a Dios. Todos nosotros estábamos por la ley sujetos a condenación por causa del pecado de Adán y Eva. Mira lo que dice el versículo 17 de Hebreo 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote, pero al mismo tiempo también era la ofrenda. ¡Aleluya! Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Digno es el Cordero que inmolado fue. A la gente no le gusta cantar estos coritos y dice que yo soy anticuado, pero esos coritos sí tienen principio teológico. El que no le gusta, hermano, bueno. Ustedes defendiendo mi postura. Estábamos sujetos a condenación. Por eso que la motivación de la evangelización y de las misiones tiene que ser esta, hermano. El mundo está condenado. La gente dice, cuando llegues allá y te mueras y vas directo al infierno. Y luego cuando estés frente a Dios, Dios te va a condenar. ¡No! Ya están condenados. El que no tiene a Cristo está condenado. Está listo para la foto, dicen en Panamá. Está condenado. Es decir, si muere en su pecado, va, hermano, directo, one way, directo al infierno. Y luego será sacado de allá no para ser condenado, sino para escuchar, hermano, el veredicto del que ya lo condenó. Entonces, cuando evangelizamos debemos hacerlo en función de eso. De que esa persona, si no recibe la palabra, se va a ir al infierno. Esa es la realidad. Esa es la realidad que vivimos. Su familia que no conoce a Cristo, perdone por ser sincero. Su familia que no conoce a Cristo, por más buenas obras que haga, por más religioso que sea. Sí, mi abuelo, mi tatarabuelo era cristiano en ese tiempo, ¿y qué pasó? ¿Por eso vas a entrar al cielo? No, hermano. Cada uno tendrá que darle cuenta a Dios y cada uno tendrá que ser responsable de sus actos y sus acciones. Pero cuando Cristo viene al corazón del hombre, cuando Cristo viene al corazón de la persona y la persona le acepta por fe, entonces ahí se da el milagro. Ahí Dios te imputa y Dios dice, bien. Este es el pecado, ¿no? Bueno, este no es el pecado, no, este es la... Cristo viene y dice, ya Dios no está viendo tu pecado. ¿A quién está viendo? La justicia de Cristo. Él no está viendo a Tomás, que qué bueno fue Tomás, mira lo que hizo. Wow, merece que entre al cielo. No, Dios está viendo a la justicia de Cristo. Está viendo lo que Cristo hizo. Él está mirando eso. Lo de abajo es otra cosa. Amén. Lo de abajo, dice la Biblia, cuando nuestros pies dejen de tocar esta tierra, seremos como Él es. Pero mientras que estemos aquí, lo de abajo siempre estará. Expiación no significa borrar. Borrar en el sentido de que Dios elimina eso de ti una vez que esto, sí, pero en el sentido literal no, porque el asunto sigue allí.
Amén. Y por eso muchos de nosotros los cristianos que tenemos a Cristo, el diablo vive, hermano, acusándonos, vive diciéndonos cosas que no son ciertas y nosotros se lo creemos. Y decimos, sí, pobrecito de mí, pecador, porque soy pecador, por eso ruego a no sé a quién. Y estoy, hermano. Y dice, pero no, ya Cristo cubrió eso. Mire, el diablo es el que trata de que tú recuerdes esto. Es la justicia de Cristo la que te sostiene. ¿Estamos claros, queridos hermanos? Amén. Yo espero que así sea. Yo espero que así sea. Dios tuvo que sacrificar a su Hijo en propiciación de nuestro pecado. Jesús fue el sacrificio. Jesús fue el sacrificio. Jesús se convirtió también al mismo tiempo en sacerdote. Mire lo que dice el verso 17 de Hebreos 2, 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, o sea, para cubrir los pecados del pueblo. Qué lindo sería, hermano, que cuando aceptáramos a Cristo desaparecieran todas las cosas raras y malamañas que hay en nosotros. Gracias. Las malamañas que hay en nosotros. Pero no sucede así. Usted sabe que es así. Usted está aquí en la iglesia, usted es un maramañoso, yo soy un maramañoso. Estamos en la iglesia, cantamos, pero percibimos, sentimos, olfateamos, de todo. Llegamos a la iglesia y mi hermano no me saludó, ya yo estoy enojado porque eso es carne. Eso no es de un perfecto, eso no es de alguien que ya fue, ya tiene alas. Si alguien aquí presente ahora me dice que no siente nada de eso, venga aquí y lo vamos a liberar. Porque mire, hermano, aquí no hay ninguno que no sienta lo que yo siento. ¿Cuántos sienten ganas de comer? Todos. ¿Cuánto les apetece irse a una discoteca? Pues todos son santos. ¿A cuánto no les apetece tomarse una buena cerveza bien fría que te agarre? ¿A cuánto no les apetece irse a la fiesta colombiana, a la fiesta ecuatoriana y pasarse una noche en una discoteca? Aquí no le apetece, hermano, mover el esqueleto. A todos. A mí me ha pasado. Mire usted, a mí me ha pasado. Soy humano. Entonces yo me pregunto, si eso es así, entre muchas cosas, si eso es así, si Cristo me expió, si ya yo soy perfecto, ¿por qué sufro esto? Porque expiación no significa que Dios te quitó eso, sino que cubrió, para que la ira de Dios no esté sobre ti y que Dios te sostenga, para cuando Cristo venga, entonces, cuando tus pies dejen de tocar esta tierra, entonces seas como Él, perfecto. Pero muchos de ustedes, muchos de nosotros andamos detrás de la perfección. Y andamos tratando de cumplir esto, cumplir lo otro, no tome, no beba, no haga aquello, no haga lo otro. Y nos convertimos, hermanos míos, en presos de nuestros propios dogmas. Lo único que nos puede sostener es la justicia de Dios. Eso es lo único. Mire, hermano, denle un aplauso al Señor. Quiero concluir. Jesús también va a ser juez. Él es nuestra justicia. Pero también Él será mi juez. Él me va a juzgar. Él es amor. Todo el mundo dice Dios es amor. God is love. God is love. Dios es amor, Dios es amor. Pero para usted y para mí, ¿qué es el amor de Dios? ¿Tolerancia? ¿Qué es el amor de Dios para usted y para mí? Que Dios tiene que tolerar mi sinvergüenzura, que Dios tiene que tolerar
mis travesuras, que ellos tienen que tolerar mi manera de ser. El amor de Dios significa que si Él tiene que darte y tiene que rajar una pata, digo, la patita, la piernita, la patita, lo que sea, lo va a hacer. A mí Dios me rajó muchas veces los piececitos, hablando en sentido espiritual. Porque Él nos ama. Cristo fue nuestra expiación, queridos hermanos. Las Escrituras dicen que el pecado del hombre fue cargado a la cuenta de Cristo. No que Cristo se hizo pecado, quitándose su justicia, sino que nuestro pecado fue cargado a su cuenta. Nuestros pecados le fueron imputados a Él y su justicia no fue imputada a nosotros. La palabra griega usada en el original es telestai, lo que significa ha sido pagada la deuda, ha sido pagada en su totalidad. Usted y yo no podíamos pagar esa cuenta. Era imposible. Era imposible. Ni el más grande millonario puede pagar la cuenta que el hombre tiene, la deuda que el hombre tiene con Dios. Y la única manera es cuando nosotros reconocemos que Jesucristo es el Señor y lo aceptamos por fe en el corazón. Y cuando hacemos aquello, Dios ve la justicia de Cristo que cubre todos nuestros pecados. Y Dios dice, porque Dios es justo. ¿Qué es justo? ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios no es como nuestra justicia. La justicia de Dios es que si tú pecaste y estás en pecado y estás en condenación, te voy a condenar. Punto. Pero Señor, pobrecita, pobrecito. No, Saúl, acaba con todos, con niños, con ancianos, con ganado, acaba con todo. Pero Señor, mira a los niños recién nacidos. Mira esos ancianitos viviendo ya sus últimos días. Acaba con todo. Mátalos. Esa era la justicia de Dios. Pero Saúl quiso ser más justo que Dios y no lo hizo. Eso es lo que Dios, mire, y la justicia de Dios no cambia. Han cambiado los mandamientos en el sentido de que ya no tenemos los 10 mandamientos. Pero la justicia de Dios sigue siendo la misma. Amén. Si tú mueres en tu pecado y Cristo no es el Señor, tú te vas al infierno. Tengo que decírtelo directamente. Te vas al infierno. Ni más ni menos. Pero si tú hoy le dices a Cristo, Cristo, sé tú el Señor de mi vida, pero por fe, sé el Señor. Porque cuando uno lo hace por fe, hermano, entonces los frutos tienen que demostrarlo. Señor, sé el Señor de mi vida. Entonces Él viene, aleluya, viene y dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy serás parte de mí. Y Él cubre ese pecado, cubre esa maldad que estaba sobre ti y eres libre. Y a partir de allí vives conforme a esa justicia de Dios. Consciente y sabiendo que debajo hay una naturaleza que te agobia, que te persigue, pero resulta que tú estás en la ciudad de refugio. Lo único que tienes que hacer es no salirte de allí, de la justicia de Dios. Es lo único. Yo quiero presentarle como conclusión un pequeño video y les pido que
Apague la luz. Este video ilustra esta verdad de la expiación y de la justicia de Dios. Si estamos listos lo podemos poner y con ello estamos finalizando. Súbale por favor. Tienen que leerlo.